Muy buenos días, chicos. Por favor, registren su asistencia en el chat, presten atención a la lista. Víctor Navarro, Presente. Sheila Cedeño. Presente. Bien, chicos. Sheila tiene inconveniente con su cámara. Sí, Lice. Ya para mañana creo que ya la arreglo. Ya, muy bien, no hay ningún inconveniente. Bien, empezamos la clase con el siguiente tema, que todo es una continuación referente a lo que es el tema principal, donde se da a conocer sobre colegios, universidades e ideas, en la cual indica lo que son pequeñas definiciones en su texto. Por favor, Víctor, ayúdeme con los tres primeros párrafos. Claro que sí. Junto a la religión, la educación fue un instrumento de implementación de la cultura española en América. Para cumplir con este fin, la educación colonial tuvo las siguientes características. Elitismo para, para destinarlos al privilegio de gobernar solo los españoles y blancos criollos de sangre pura, y en cierta medida la nobleza indígena tenían acceso a la educación. Las, las castas generales recibían solo las primeras letras, religión e introducción para oficios manuales y agrícolas en escuelas parroquiales, misiones, conventuales y algunas exclusivas para indígenas, todas dirigidas por órdenes religiosas. Gracias, Víctor. Dogma- Hasta ahí nomás. Sheila, continúe. Religiosidad. Entre los conocimientos impartidos, ¿sí?, se No, encontraban las sagradas. Sheila. Ah, ya, perdón. Y acá también leí órdenes religiosas, me confundí. Dogmatismo y absolutismo. Los contenidos eran impuestos desde la metrópolis y no eran cuestionables. Desde los primeros grados, los alumnos eran preparados para una educación universitaria escolástica. Aprendizaje memorístico. La pedagogía se basaba en la repetición textual de las lecciones. Patriarcalismo. Solo si se pertenecía a una familia adinerada, la mujer podía recibir educación, generalmente limitada a las primeras letras, instrucción de oficios domésticos, religión y algún arte que recibían en escuelas femeninas dirigidas por órdenes religiosas. Religiosidad. Entre los conocimientos impartidos se encontraba las Sagradas Escrituras y la educación religiosa. En virtud del patronato regio, las órdenes religiosas se encargaban de la educación en América durante toda la época colonial. Rigidez. Se implementaba la severidad y el castigo físico como medida disciplinaria. Gracias, Sheila. Bien, principalmente cuando estamos hablando de colegios, universidades e ideas, específicamente en su texto detallan algunas características en la cual está detallado en lo que es el elitismo, que prácticamente es el acceso a la educación, que fue un privilegio restringido a los españoles y criollos de lo que es sangre pura, creando más que todo como una jerarquía social que perpetuaba lo que son las desigualdades. Esto dio lugar a una élite educada que se encargaba de poder gobernar y mantener lo que es el control colonial. Con lo que respecta a la educación para las castas, las clases menos favorecidas, incluyendo castas y pueblos indígenas, que recibían una educación básica que limitaba lo que son sus capacidades y les enseñaba habilidades manuales. Esto refleja más que todo como una intención de preparar a estas poblaciones para roles subordinados en la sociedad colonial y su exclusión de lo que es la educación formal.
Ahora, con lo que respecta a lo que es dogmatismo y absolutismo, la educación era rígida y seguía contenidos impuestos directamente desde lo que es la metrópolis, lo que impedía el pensamiento crítico y la formación de una identidad autónoma. Los estudiantes eran preparados para seguir lo que es un modelo escolástico sin cuestionamiento, lo que es aprendizaje memorístico, en donde la metodología de enseñanza se enfocaba más que todo en la memorización de texto, limitando lo que es el desarrollo de habilidades analíticas y la creatividad también. Mantuvo lo que es un enfoque riguroso, en el cual dificultaba lo que es la capacidad de los estudiantes para poder aplicar lo que son conocimientos en contextos prácticos, pues, ¿no? Y lo que es también patriarcalismo, en donde la educación de las mujeres era restringida y dependía de sus estatus económicos. Esto promovía lo que es el patriarcado y más que todo mantenía a las mujeres en roles tradicionales, limitando su acceso prácticamente a lo que es a una educación completa. Lo que es religiosidad, en donde la educación incluía un fuerte componente religioso con un enfoque en las sagradas escrituras. Esto no solamente buscaba lo que es la conversión de los indígenas, sino que también inculcar lo que son valores morales y principios de lo que es la fe católica, utilizados como herramientas de control social en su momento. Lo que es rigidez, en donde se especificaba lo que es el castigo físico en el sistema educativo, que eran métodos comunes de disciplinas, reflejando lo que es una mentalidad como autoritaria. No permitían lo que es la desviación de las normas establecidas en su momento. En sí, la educación colonial no solamente sirvió para poder transmitir lo que son conocimientos, sino que también fue un medio para poder modelar lo que es el comportamiento, lo que son las creencias de las poblaciones bajo un dominio español. Estas características ya mencionadas han dejado en sí una huella muy profunda en lo que es la historia educativa en América Latina, cuyas repercusiones persisten en muchos aspectos del desarrollo educativo contemporáneo. La lucha por la educación inclusiva, crítica y libre de las desigualdades heredadas de lo que es el periodo colonial continúan siendo prácticamente como un desafío muy importante en lo que es la actualidad, pues, ¿no? En su texto tienen una imagen que detalla durante lo que es la colonia. Las mujeres solo podían estudiar las primeras letras, oficios domésticos y algún arte, pues, ¿no? Y la segunda representación de su imagen, donde indica la educación colonial, fue un mecanismo para asegurar lo que es el privilegio de los españoles y sus descendientes, chicos. ¿Ves? Hasta ahí está claro lo que es el tema. Sí, licenciada. Ya. ¿Qué pudieron entender acerca de lo que es colegios, universidades, ideas que se presentaban en ese momento? Lo que yo entendí sobre los colegios, universidades e ideas de lo que pasó en mediados de esta etapa colonial, que la educación, no solo en sí no era principalmente lo que para ahora sirve, que es educar y para que cada persona tenga un saber en sí mismo de las cosas, sino que era utilizado como un mecanismo de implementación de lo que era la cultura española en lo que respecta en América, o sea, que nos querían borrar de lo que era de nuestra propia cultura, de lo que era la cultura indígena y de todo lo que representaba ella, también era una forma de en sí de dominio. De lo que habla sobre lo de elitismo es que, en pocas palabras, es que algunas personas en un grupo determinado de personas tenían privilegios. En sí eran los españoles, este, eran algunos españoles, también pocos criollos blancos considerados de sangre pura por ser blancos y algunas noblezas indígenas que tenían era acceso
acceso a una mejor educación. También lo que hablamos de las costas, que generalmente lo que era que recibía una educación, sí, pero mucho más, vamos a decir, minimizada, cortada, se podría decir, ya que no recibían completamente, sino que eran algunas letras, lo que se trataba más lo que era de la religión y alguna de introducción de oficios manuales en sí, para seguir lo que es con esta manipulación del dominio. Y esto era avalado por lo que era en las órdenes religiosas de la iglesia en ese momento. Lo que hablamos también sobre una de las características es dogmatismo y absolutismo, que esto, el dogmatismo, es la acción de que de enseñar, se podría decir, enseñar algo y de no cuestionar, de que es incuestionable, que si yo te enseño de que 2 más 2 es 4, tú no me lo puedes cuestionar. Eso es el dogmatismo en sí mismo. Eran que las enseñanzas no podían ser, vamos a decir, criticadas o simplemente hablar de ellas, sino aceptarlas. También lo que en algo que sí ha pasado entre los siglos y los siglos hasta ahora es el aprendizaje memorístico, que prácticamente ellos tenían que, era lo que era la repetición de los textos para poder dar como exámenes o eh, lo que se basaba esto en la educación en ese momento. También lo que era en el patriarquismo, que las mujeres no podían tener una educación, a menos que sean de una familia adinerada o una familia de cual pertenezca de buen estatus, se podría decir. Y aún así no les daban una educación la cual era como completa como el elitismo, sino de que ellos estudiaban igual que casi los castas, era algunas letras, algunos oficios domésticos y lo que era algún arte. También nos habla de lo que era la religiosidad, que en ese momento, bueno, prácticamente lo que era la colonia se basaba lo que era mucho en lo que eran las Sagradas Escrituras y lo que era la educación religiosa. Y también en lo que era de la rigidez, que era muy severo. Y si no se, vamos a decir que si no se quería incumplir algo, eran castigos físicos, con medidas las cuales eran disciplinarias en ese momento. Estas son algunas de las características de los colegios y universidades. Eso fue lo que yo entendí de esto. Gracias, Víctor. Sheila, ¿va a opinar? La verdad que lo que yo vine a entender más que todo era que tanto como la religión en este caso, como el tema del estudio, era algo más que todo traído desde España, por así decirlo. Pero acá en América era como que un poco más complicado, porque sí o sí, para poder estudiar tenías que tener un nivel mucho más alto. Y bueno, los que eran nacidos aquí en América la tenían complicado porque tenían que ganarse las cosas por su cuenta, pero y aún así les ponían mil peros para que no lo lograran, por así decirlo. Pero aún así, los que llegaban a estudiar este tipo de, o sea, los que llegaban a estudiar realmente, o sea, los que sí podían ser parte de la cultura española, por así decirlo, llegaban a ver más que todo cosas de España, no cosas que realmente tuvieran esa importancia aquí en América, por así decirlo, o sea, cosas de nuestro propio continente, sino cosas que eran de otro lugar. Gracias, Sheila. Bien, ahora continuamos con el pensum de estudio colonial. El pensum de estudio colonial en América durante lo que es el periodo colonial estuvo influenciado por el contexto político, social y cultural de lo que es la época, así como por las necesidades de lo que es la metrópoli española. Este pensum se caracterizaba por su enfoque en la educación formal, rígida y dogmática, con fuertes componentes religiosos también, pues, ¿no? Por favor, Sheila. El pensum del estudio colonial. Los estudios tenían una división flexible que no siempre se correspondía con la edad del estudiante, sino que dependía de su capacidad. Primeras letras. Constituían la base pedagógica. Se enseñaba castellano, lectura y escritura, aritmética básica, canto y preceptos religiosos.
Estos estudios se podían cursar con un tutor personal o en escuelas conventuales, parroquiales o misionales. Estudios menores. Al finalizar las primeras letras, se podía avanzar a los estudios menores, centrados en el aprendizaje del latín, considerado entonces como el idioma universal del conocimiento, debido a que la mayor parte de la literatura religiosa, filosófica y científica que se estudiaba en la época estaba escrita en esa lengua. También aprendían latín para leer a Cicerón, Horacio y Virgilio, entre otros clásicos. Continúe, Víctor. En el texto base para la enseñanza de la gramática era el texto de Nebrija. Estudios mayores. Luego de aprobar los estudios anteriores, el alumno podía matricularse en una universidad o en un colegio real, también llamado colegio mayor, para acceder a los grados de bachiller, maestro y doctor, que se obtenía tras la presentación de exámenes orales y de no, disertaciones. Estas instituciones solían encontrarse solo en las principales ciudades. Las carreras estaban dirigidas hacia las letras y hacia las humanidades. Las principales eran teología, filosofía y derecho canónico. Las artes y medicina fueron introducidas en el siglo XVIII y, y marcaron el principio de la no, secularización de la educación universitaria. Ya, muy bien, gracias, Víctor. Bien, con respecto al pensum de estudio colonial, en sí tenía como propósito no solo que la educación académica, sino también la formación de una élite educada que pudiera servir a los intereses de la metrópoli. Este modelo educativo dejó más que todo un legado que podía influir en estructuras educativas de América Latina incluso después de la dependencia, ya que sus características basadas en lo que es el pensum plantea poder cuestionar lo que son diversos accesos a la educación y a la formación de identidades culturales, basados en el contexto de lo que es postcolonial en general, que aún son muy relevantes en los debates educativos también actuales, ¿no? En la cual también indica que estos estudios tenían una división flexible que no siempre se correspondía con la edad del estudiante, sino que más bien dependía de su capacidad. Bien, entonces, esta más que todo era conllevada como a una estructura educativa durante este periodo colonial en América que principalmente tuvo lo que son diversas características, más que todo por una división flexible de estudios que priorizaba lo que es la capacidad del estudiante sobre su edad. Este enfoque reflejaba lo que es una pedagogía adaptiva que permitía a los individuos poder avanzar a través de distintos niveles educativos según su rendimiento y potencial. Las primeras letras constituyeron lo que es a base del sistema educativo donde enseñaban lo que son habilidades fundamentales como la lectura, la escritura en castellano, aritmética básica, canto y preceptos religiosos también. Estas primeras fases de la educación se ofrecían en un entorno accesible, ya sea a través de tutores privados o en instituciones religiosas como escuelas conventuales, parroquiales y misionales también. Lo que es el paso a los estudios ya menores implicaba lo que es un mayor nivel de especialización con un enfoque en el latín, considerado más que todo el idioma universal del conocimiento en lo que es la época.
Más que todo, este aprendizaje era crucial para poder acceder a lo que es a la literatura religiosa y científica de la época. Más que todo, fomentaban lo que es una cultura de estudio profundo de los clásicos basados en el contexto de lo que es la Biblia como base de la gramática. Finalmente, al alcanzar los estudios ya mayores, los estudiantes que superaban las etapas anteriores lograban matricularse en universidades o colegios mayores, los que les proporcionaba más que todo una educación más avanzada que culminaba en grados académicos de prestigio como bachiller, maestro y doctor, pues, ¿no? Estos niveles estaban predominantes en su momento, ¿no? Tienen una gráfica, una portada que indica lo que es la portada de la gramática de lo que es Antonio Nebrija. Y también adicional a ello tiene otras imágenes, lo que indica también la educación colonial era escolástica también. Esta imagen representa lo que es la teología, que era el culmen de la educación colonial también, pues, ¿no? Este sistema educativo colonial no solamente sentó lo que son las bases del conocimiento en la época, sino que también pudo contribuir a la formación de una élite intelectual que jugaría más que todo como un papel muy importante en el desarrollo social y cultural político de las colonias, ¿no? Todo esto se detalla por medio de diferentes características. Preguntas, inquietudes. En preguntas, todo entendido. Muy bien. Sheila, Todo entendido, Luis. ya listo. ¿Terminamos ayer el cuestionario o faltaban preguntas? Oh, nos quedamos en la 20. Bueno, y la 20 la respondimos. En la 20, ya. Dime un momento. Hasta eso, me indican, por favor, una pequeña conclusión de lo que es el pensum de estudio colonial, por favor. Víctor. Claro que sí, licenciada. La verdad es que el péndulo del Estado colonial me recordó mucho a lo que es, no sé si a usted también le recuerda a lo que es el sistema educativo. En lo que era en las primeras letras, a mí lo que me recuerda es ¿cómo es que se llama? A lo que se llama como el kinder, cuando uno apenas esté aprendiendo lo que es los números, las letras, a como algunas oraciones. Así era como la educación colonial, pero estaban aprendiendo era lo que eran algunas letras y bueno, etcétera. A lo que me recuerda lo que es la educación menor es a la secundaria donde uno ya aprende lo que es a sumar, a restar, a multiplicar y bueno, etcétera, etcétera. Pero aquí se aprende lo que es un poco más difícil, lo que es el aprendizaje de lo que es el latín, la gramática y la... Ya, era la, la gramática era también lo que era... mayor parte lo que era también era, creo que era literatura, religiosidad, filosofía, ciencias, estudios también era lo que era en la época y bueno, etcétera. Y los estudios mayores a mí lo que me recuerda es prácticamente el bachillerato. Bueno, que ahí mismo también se considera bachillerato, que los estudios mayores se daban en lo que eran algunos colegios también como eran llamados colegio mayor, en donde prácticamente ya lo que era que daban el paso para lo que era entrar a una universidad, para lo que era ya sacar lo que era el grado de bachiller, si quería ser maestro o doctor, que me imagino que será el doctorado, dándose aquí lo que era de una manera más, se podría decir, difícil, lo que era en exámenes, las presentaciones eran lo que eran en exámenes orales y la verdad no sé qué sería disertaciones. Y las carreras elegidas en estos momentos eran pocas. Lo que era teología, lo que son los estudios eclesiásticos, también llamado la filosofía, que es el estudio de lo que es de la vida y del sentido humano también, y lo que era el derecho cónico. Hasta que en el siglo XVIII se añadieron lo que era la medicina y artes, que fue un cambio que marcaron en el principio
de lo que era como la culturalización de la educación universitaria se podría decir en América, sí. Ya, muy bien, Víctor. Muchas gracias. Ahora sí, vamos al cuestionario. Hasta la 20, ¿verdad? Exacto, Ya. licenciado. 21. Elija el literal correcto. ¿Qué importancia tuvo la cristianización en la vida social indígena? A. Eliminó la cultura indígena. B. Introdujo nuevas leyes y estructuras familiares. C. Aumentó la poliginia. D. Estableció más libertades individuales. Bueno, introdujo lo que eran las nuevas leyes y las estructuras, lo que eran familiares. Continúe. 22. Identifica la opción correcta. ¿Cuál fue uno de los mecanismos de conquista del Imperio Español en América? A. La creación de alianzas indígenas. B. La imposición de creencias religiosas. C. La promoción de el comercio. O D. La defensa militar. La respuesta es la imposición de lo que eran las creencias religiosas. Selecciona el literal correspondiente. ¿Cuál de las siguientes razones motivó a los europeos a evangelizar a los indígenas? A. La creencia en la superioridad cultural. B. Deseo de establecer negociaciones comerciales. C. Interés en preservar el cultos autóctonos. D. Fomentar lo que es la poligamia. Bueno, era lo que era la creencia en la superioridad cultural. Continúe. 24. Definir la respuesta correcta. Era la doctrina en el proceso de la evangelización. A. Un tipo de ritual indígena. B. Un sistema para educar a los indígenas en la fe cristiana. C. Una forma de gobierno español. O D. Un método de cultivo agrícola. Respuesta es un sistema para educar a los indígenas en la fe, pero también era un poco una forma de cómo matar lo que era la cultura indígena, por algo agregado. Muy bien. Lea la siguiente alternativa y escoja la opción correcta. ¿Qué eran las huacas? A. Terrenos agrícolas. B. Lugares sagrados de culto indígena. C. Casas de los encomenderos. D. Mercados indígenas. Las huacas eran los lugares sagrados de los cultos indígenas. Y no es. 26. Complete con el literal correspondiente. ¿Cuál fue una de las consecuencias de la evangelización? A. La eliminación total de las prácticas indígenas. B. La reducción drástica del culto indígena y el aumento de lo que era del catolicismo. La C. La prohibición de la lengua española. O D. El fortalecimiento de las estructuras políticas indígenas. Pues la respuesta es la B, la reducción drástica del culto de lo que eran los indígenas y el aumento de lo que era del catolicismo. Bien. Identificar el determinante correcto. ¿Qué es el sincretismo? A. La erradicación de cultos indígenas. B. La combinación de creencias indígenas con el cristianismo. C. Un tipo de festival cristiana. D. Una forma de resistencia indígena. El sincretismo era la combinación de lo que eran las creencias indígenas con el mismo cristianismo. Por eso es que ahora hay tantas religiones bueno, si puedo nombrar una sería la santería. Muy bien. Continúe. 28. Identifica la siguiente alternativa. ¿Cuál fue la principal actividad económica durante la primera etapa de la colonización en América? A. Agrícola. B. Comercio. C. Minería. O D. Artesanía. Pues la primera actividad económica era la minería, la cual eran explotados los indígenas. ¿Está seguro? Estoy totalmente seguro. ¿No la quiere cambiar?
No, no. Seguro. A ver, no fue la minería. ¿Se queda con esa acción? La agricultura. A ver, usted dígame, ¿se queda con la minería o quiere cambiar? Si usted está seguro de su respuesta, pues hasta lo último siga con su respuesta si usted está seguro. Bueno, sí, es la minería, porque yo me acuerdo que cuando llegaron los españoles eran lo que eran a buscar en los templos lo que era el oro y lo que era la plata. Más después fueron lo que era la explotación de los indígenas y por eso que fue que murieron la mayor parte de la población indígena, ¿no? Es correcta su respuesta, Víctor. Es la minería. Muy bien. Si usted está seguro Yo- de su respuesta, más que todo, si usted está completamente seguro de lo que usted está diciendo de su respuesta, pues continúe con su respuesta. Muy bien. 29. Analizar el siguiente enunciado. ¿Qué condiciones se enfrentaban los indígenas que trabajaban en las minas? Condiciones laborales ideales, condiciones muy duras, trabajo ligero y bien remunerado, oportunidades de educación. La respuesta es qué condiciones enfrentaba, pues eran condiciones muy duras y gracias a esto fue que murió prácticamente la mayor parte de los indígenas y tuvieron que traer los negros de lo que era de África, ya que los indígenas no estaban acostumbrados a lo que era este trabajo tan duro. Muy bien, continúe. 30. Identifica la alternativa correspondiente. ¿Cuál de las siguientes características es asociada con el latifundio? A. Alto nivel de tecnología. B. Uso eficiente de los recursos. B. Mano de obra en condiciones precarias. O D. Bajos precios de lo que era la venta. La respuesta es la mano de obra en condiciones prácticamente precarias, lo que era considerado en el ámbito agrícola y lo que sacaban ahí no era una buena cosecha prácticamente. Muy bien, Víctor. Hasta el momento tiene 10. Muy bien todas sus respuestas. Solamente tiene que ya está súper que preparado para realizar su examen. Preguntas, inquietudes. Me hizo dudar, licenciado. Es para que usted, si usted está, si usted sabe que su respuesta es la correcta, entonces continúe, defienda su respuesta. Si usted está seguro, continúe con su respuesta. Asimismo, en el cuestionario anterior le hice a Mayerly y asimismo dudó, pero ella continuó con la respuesta y ella estaba segura de su respuesta. Por eso le indicaba, si usted está segura, puede seguir con su respuesta. Bien, pregunta, No hay ¿quiere decir preguntas. algo? No, no hay preguntas, licenciado. Ya, muy bien, Víctor, lo felicito. Bien, lo que es actividad, lo que es tarea, ya está subido en plataforma para que lo pueda realizar y presentar sus trabajos, ¿no? También recuerden justificar trabajos que están subidos atrasados. Si no está el justificativo, ya saben cuál es la nota para su trabajo, ¿no? Bien, nos vemos el día de mañana. Que tengan un bonito día, Víctor. Cuídese, por favor. Chao, licenciada, igualmente. Cuídese, nos Ya, vemos mañana. ya, bien, gracias. Cuídese.